Muy buenas noches. Qué gusto reunirnos por estos medios, anhelando cuando podamos tener comunión, cuando Dios nos permita estar en comunión presencial. Entre tanto, es un gusto, es un gozo y un deleite que juntos compartamos la palabra, que tengamos un tiempo en el que la escudriñemos y juntos podamos entender y considerar todo aquello que es su verdad y su propósito. El día de hoy queremos que estudiemos acerca de ser hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Esa es mi identidad. Por favor, declárelo ahí desde su casa, desde la comodidad de donde me está escuchando. Declare: mi identidad es ser hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Y vamos a leer en Juan 1, 12 y 13, que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar esta palabra para que el Espíritu Santo la lleve a lo más profundo de nuestro ser. Señor, te damos gracias. Te hemos recibido y hemos declarado tu nombre, Señor Jesucristo. Ven y sé el Señor de mi vida. Ven y entra a mi corazón. Gracias, Padre, porque eso me da la autoridad y el derecho de ser hijo de Dios. Gracias, Señor, porque eso no es engendrado de sangre ni de voluntad de hombre, sino tuya, Señor. Gracias, amado Padre, porque esta verdad que hoy escribo en mi corazón es sellada por tu Espíritu Santo para gloria y honra tuya, Señor, y para verdad en mi vida, de aquí hasta que llegue a tu presencia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Podemos tomar de esta verdad. Este es el camino, esta es la vida en nuestro tiempo. Y quiero remarcar solo la palabra potestad. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir tener la autoridad, el derecho. Y hay otra palabra que se usa que es inalienable, es decir, que nadie puede quitarte ni tú renunciar a ese derecho. Tenemos el derecho, por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de ser hijos de Dios. Y también hay otra manera de entender esta palabra de potestad, que quiere decir derivado de la soberanía. Y entonces fíjese, somos hijos de Dios. De su soberanía, somos hijos del Rey soberano del universo. ¡Wow! Medite un momento, deje que el Espíritu Santo revele a su corazón esta verdad. Deje que penetre, como dice la palabra, hasta lo más íntimo de su ser, a sus coyunturas. Que separe el alma del espíritu, para que nuestro espíritu quede sellada. Y de esa manera gobierne y permita que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Quiero también poner un concepto acerca de lo que es la identidad. La identidad la refiere el diccionario como que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que le caracterizan frente a los demás. Fíjense, son características que nos identifican a un individuo o a una comunidad y que nos hace distinguirnos del resto. Conciencia que tiene una persona respecto de sí mismo, efectivamente su identidad. Usted se levanta y en el espejo ve y dice: ese soy yo, ese es Roberto, ese es Juan, ese es José Luis, ese es María, ese es Rita, ese es Avi. También dice que todo aquello que le permite identificarse como individuo.
aquello que logra hacer que se reconozca a sí mismo, como las cosas que le gustan, las que le atraen, las actividades que realiza, la manera en que confronta o que considera lo que le rodea. Todo eso son características de nuestra identidad. Nosotros, como hemos visto en la palabra, como ha sido declarada y puesta en nuestro corazón, somos hijos de Dios, cuya identidad está en Cristo, lo cual nos da propósito y sentido. Medite por un momento. Como hijo del soberano de la creación y coheredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a estudiar esta verdad como en una obra. Imagínese que está en un teatro y que siéntese cómodamente, por favor, y considere que esta obra tiene 5 actos. Por favor, vamos a ir describiendo cada uno. Primer acto, en el principio, Dios está con el hombre, con Adán y con Eva. Está en el huerto y ahí libremente en una comunión perfecta, espíritu, alma y cuerpo, en comunión con el Señor. Pero ante la caída hay una separación de él. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y quiero remarcar, porque este es un punto que nos ha traído hasta el día de hoy consecuencias, ¿verdad? Un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mire, Adán y Eva tenían 2 posibilidades: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, creerle a Dios, saber que Él es el autor del universo y lo que dice Él, y como Él me lo muestra, por ese camino andar. El otro, el de la ciencia del bien y del mal, implica nuestra razón, implica la investigación, implica querer entender los procesos más íntimos de las cosas. Y entonces ellos decidieron irse por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces vino la caída, vino la separación con el Padre. Primer acto, se separa el hombre, y con ello, de ahí en adelante, todos los demás hemos estado separados del Señor, hasta que vamos a ver en esta obra cuando Dios interviene y cómo es que hoy día disfrutamos, ¿verdad?, de este beneficio inconmensurable de ser hijos de Dios. Segundo acto, Dios elige a un hombre, a Abraham, y escribámoslo o entendámoslo como un hombre antes de la promesa. Y entonces se escribe a Abraham, sin H y sin A, al cual le hace una promesa de que le daría descendencia para bendecir a las naciones. Esa es la promesa a Abraham. Vamos a verla en Génesis 12 del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Dios siempre tiene un camino hermoso. Dios siempre tiene un camino que nos lleva a ver la dimensión de Él, el soberano del universo. Y entonces le dice a Abraham: a través de tu descendencia bendeciré a las naciones. Y hoy día usted y yo disfrutamos de esa bendición y de esa promesa que hizo Dios a Abraham. Y claro, usted lea su Biblia, porque ahí está la riqueza de esta historia, de esta obra maravillosa y perfecta
del Padre Celestial. Ahí está, vienen una serie de eventos y pasamos nosotros al tercer acto. Tercer acto. Envía a su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado. Y entre otras cosas, cumple la promesa de Abraham. Pero como es Dios, siempre es vasto. Dice que sus pensamientos no son los nuestros y que sus planes son mayores que los nuestros. Abraham esperaba la promesa de descendencia y ¿qué creen? Dios da muchísimo más que eso. Y lo podemos ver que en Cristo se cumple la promesa. Vamos a leer por favor Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué revelación de Dios a Pablo, escrita aquí en Gálatas 3:16. La simiente de Abraham, Cristo, es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y es conforme a la voluntad de Dios. Abraham ni siquiera se lo esperaba, solo creyó. Él hizo ese acto de fe y por eso le han nombrado el padre de la fe, ese creerle a Dios. Otra vez estuvo ante la posibilidad de preguntar, Señor, ya soy mayorcito, mi esposa ya le pasaron, ya está en la menopausia, etcétera. Pero no, él decidió el árbol de la vida. Decidió creerle a Dios. Y Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Nosotros pues somos hijos de esa promesa. Pablo escribe en Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de la promesa en Cristo. Esos somos contados como descendientes de Dios. Y en este sentido, nuestro Señor Jesucristo, por soberanía y por voluntad del Padre, es el primogénito de esta descendencia de la promesa. ¿Y en quién Dios deposita su plenitud? Veamos Colosenses 1:17 y 18. Y Él es, Cristo, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra y qué contundente! Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito de esta descendencia de la promesa. Que el Señor ponga esa verdad en nuestro espíritu y quite todo asomo de duda o de inquietud o que este mundo ha traído luego a nuestros pensamientos y a nuestras ideas. Es cierto, la manera en que hemos vivido, la familia en la que crecimos, el entorno en el que hemos vivido, tiene una enorme influencia. Nos está bombardeando frecuentemente y nos hace creer que somos de las circunstancias, pero aquí está la verdad. Nuevamente, usted y yo tenemos la posibilidad de tomar del árbol de la vida o de irnos por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuarto acto. Jesucristo, Dios hombre, nos da a conocer al Padre y con su vida y obra redentora en la cruz nos muestra el camino para regresar a nuestra identidad original. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Qué precioso plan y qué ejecución puntual y completa. Su Hijo viene y entrega su vida en pago por sus pecados y los míos, en pago por esa rebelión y esa rebeldía, y nos vuelve a poner en el camino de la verdad y de la vida. Ahora somos hijos de Dios. Y regresamos a considerar Juan 1:12-13, que dice,
Mas a todos los que le recibieron, usted y yo que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, usted y yo creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es un tema de genética biológica, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios y por su obra, perfecta obra, que nos da acceso y el derecho de ser hijos. Y a lo mejor usted está en el punto de que no ha entregado su corazón a Cristo. Hágalo en este momento. Entréguele su vida. Declárelo. Simplemente tiene usted que declararlo y decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida. Y de hoy en adelante creo en ti y en la obra que hiciste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados. Y de aquí en adelante te hago el Señor de mi vida. Para gloria tuya, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séllelo. Amén quiere decir así sea. Usted séllelo con sus palabras. Y allí en este momento quiero detenerme. Medite esta declaración. Póngala así en oración diciendo: Señor, yo he hecho esta declaración. Dios, yo la he hecho a lo mejor otras veces, a lo mejor nunca la había hecho de esa manera. Esto me hace tu hijo, y deje que el Espíritu Santo llegue hasta lo más íntimo de su ser y le revele. Tenga ese tiempo, repose esta palabra. La paz del Señor y su Espíritu le dé una revelación completa de ello. Los creyentes en Cristo, dice Gálatas 3, 26 al 29, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia. Si usted me puede pensar que es que yo soy mujer, o yo soy niña, o yo soy un jovencito, o yo soy ruso, o yo soy chino. No hay acepción de personas para Dios, porque como vimos, la promesa es: bendeciré a las naciones. No dice y quiten a esta nacionalidad o quiten a este país, dice bendeciré a todas las naciones. Y entonces aquí estamos incluidos todos, porque todos los que por la fe creemos en Jesucristo, hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos de Él. Revestido quiere decir que ahora Él es el que se ve a través de nuestras vidas. Se debería de ver. Él es el que deberíamos de manifestar. Volvemos a ser hijos y entonces recordamos desde el principio que la razón o uno de los propósitos de tener esta paternidad es representarlo. Es mostrar y expresar su imagen en esta tierra, la imagen del Dios soberano, y ser mayordomos de la creación, de los recursos, del tiempo, de los talentos, de los dones, de todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Somos mayordomos. Nada es nuestro. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Y ahí es donde estamos enfocando ahora nuestra mirada. Quinto acto. Ahora tenemos nuestra identidad en Cristo para expresar a Dios en nuestra vida y ser representantes mayordomos de Él en la creación. En los ámbitos en los que Dios nos ha puesto, porque hay veces que esto pudiera sonar como tan etéreo, tan espiritual, que luego ¿cómo lo pongo en el día a día? Y entonces yo le preguntaría, ¿en qué ámbitos lo ha puesto hoy Dios? Por supuesto su familia,
su matrimonio, si eres soltero, tu casa, tu familia, la relación con tus padres, el trabajo, ¿verdad? Un ámbito en el que todos nos desarrollamos, en el que muchos tenemos una alta interacción con personas y que tiene que ver con talentos, dones, habilidades que Dios nos ha dado. ¿En qué otros ámbitos le ha puesto Dios? ¿En una posición pública? ¿Es usted escritor, artista, es abogado, es médico, es contador, es comerciante? Tiene un puesto ahí en el sobre ruedas. ¿Es usted albañil? ¿Es usted trabajadora de la limpieza en las casas? El ámbito en el que usted esté, ahí va a mostrar la identidad del Señor. O mostrará una identidad que no es la suya. Por eso también viene esta enfermedad del día de hoy, de las depresiones y de las angustias, porque cuando no corresponde lo que hago y lo que soy con mi identidad verdadera, hay una disociación y empieza por una neurosis y después se puede convertir en una enfermedad muy diferente y mucho más grave, pero genera demasiado cansancio. Porque haga de cuenta que usted está haciendo un actor, pero le tocó un papel que no es usted. Y si le toca un papel que no es usted, tiene que generar mucho esfuerzo para vivir esa actuación, para vivir en ese entorno. En cambio, cuando usted refleja la identidad original, la de aquel que pensó en usted desde antes de la fundación del mundo, y entonces empieza a reflejar, por haber aceptado a Jesucristo, refleja usted la imagen del que lo pensó, la imagen original. Entonces usted disfruta de esa plenitud, la plenitud de ser usted el original, el que Dios intencionó desde el principio. Y entonces viene nuevamente una palabra de esta expresión y de esta representación a Dios que está en Juan 15 del 1 al 5. Vamos a leerla, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid. Así, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Regresamos al tema de nuestra identidad. Cuando tenemos nuestra identidad y vivimos en ella, en el original, la expresión es esa grandeza de nuestro Padre. La expresión de esa autoridad sobre las circunstancias o sobre lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos estar unidos a Él. Separados de Él, no hay manera de expresar esta identidad. Necesitamos permanecer unidos a Él. Y entonces dice que daremos fruto, pero nos limpiará, nos podará. Este ha sido un tiempo de poda para muchos de nosotros. ¿En qué sentido la poda? Pues fíjese que quedarse en casa ha significado dejar una serie de cosas que no estaban alineadas con nuestro fruto. La relación familiar, ahora tenemos mucho más tiempo, la relación con nuestros hijos. Pero la primera, y no quiero saltármela, es la relación con Dios. No sé usted, pero en mi caso ocupaba 3 horas de traslado, 1 hora y media de ida al trabajo y 1 hora y media de regreso. Y de repente me encuentro con ese tiempo para permanecer en Él. ¡Qué delicia! ¡Qué lugar!
Pero tuvo Dios que cerrarme muchas puertas para que fuera evidente que puedo destinar un tiempo fundamental a permanecer en Él. Y esa fue la poda para mí. No sé cuál ha sido la poda para usted. A lo mejor la poda para usted fue que fuera evidente que el trabajo no es su identidad, que ser doctor no es su identidad, que ser abogado no es su identidad, que ser enfermera no es su identidad. Es un don, un talento que Dios le ha dado y que pone para bendición de los demás. Pero esa no es su identidad. Su identidad es ser hijo de Dios. Y entonces en todos los ámbitos de nuestra vida vamos a dar fruto, porque esa es nuestra identidad, la que viene del original, en la que se expresa todo lo que es Dios y todo lo que somos en Él. Y ahora sí, entonces en lo personal. Primero, nuestra relación con Él. Segundo, nuestra relación familiar. Tercero, somos un cuerpo en Cristo. Solo hay una cabeza de la iglesia y se llama Cristo, y en Él toda la plenitud. ¿Cuánto anhelamos, verdad? Regresar y presencialmente tener comunión. Pero si regresamos y no entendemos el propósito que Dios tiene de que seamos iglesia para expresarlo a Él, a esta tierra, entonces solo tenemos una actividad más. Solo tenemos un lugar donde ocupamos tiempo. ¿Cuántos de nosotros así pasó en el tiempo de reunirnos? Y entonces era otra reunión. Yo escuchaba personas que dicen, pues vengo al servicio primero, al segundo y al tercero. No vienes al servicio. Vienes a que tengamos comunión unos con otros para expresar a Dios a esta tierra, para edificarnos unos con otros, para testificarnos, para compartirnos aquello que nos ha revelado Dios. Hoy día es mi turno de compartir en este foro. Pero cuando estamos como iglesia, compartimos unos a otros. Fíjate que el Señor hizo esto en mi vida. Fíjate que me reveló esto. Estoy viviendo tal cosa. Dios se está glorificando porque estoy en este proyecto, en esta situación. Eso ha hecho este distanciamiento. Pero también en ello nos ha estado podando el Señor. También en lo profesional, empresarial, laboral, social. Tiene un lugar el trabajo. En el diseño de Dios tiene un lugar el trabajo, pero no es por encima de mi relación con Él, sino que busco el reino del Señor y su justicia, y lo demás lo ordeno a esa prioridad. Y este tiempo ha sido esa poda de cambiar nuestras prioridades, de cambiar la agenda. He visto artículos donde dice una mamá, pues ya no sabía qué desayunaban mis hijos, ya no sabía qué les gustaba, porque pues los dejaba en la escuela tempranito y los volví a ver hasta la noche. Y ahora pues aquí tengo, claro, también decían, bueno, ahora se me triplicó el trabajo. Pero se triplicó el trabajo porque hay que ponerle prioridades. Y hay cosas que no tienen que ver con el reino de los cielos. Hay cosas que no tienen que ver con mi identidad. Hay cosas que el mundo me estableció. Hay cosas que el mundo, el trabajo, las circunstancias me llevaron a tenerlas como parte de mi agenda. Pero en esta poda, piense usted cómo han cambiado su agenda, cómo ha cambiado su día. Cómo han cambiado los momentos, despertarse, desayunar, interactuar, trabajar, estar con los niños, escuchar a la gente, escuchar a su familia, ¿verdad? Enterarse de qué les gusta, de qué están viviendo, el adolescente que está pensando, el pequeñito ya no come cosas de la calle, usted tiene que hacer el lunch ahora. No hay manera a veces de comprarlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo, y entonces ahora más saludable. A muchos les ha podado Dios el tema de la nutrición y ahora están comiendo muchísimo más saludable para bendición y para beneficio de sus cuerpos. En cada una de estos ámbitos, nuestra relación con el Padre, nuestra relación con nuestro prójimo, establece Dios
cómo expresar nuestra identidad en Cristo. Y vamos a leer Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo estamos llamados a ser sal y luz a esta tierra. Necesitamos expresar esta verdad, este original. Ya nos hemos dado cuenta en este proceso de escudriñar la palabra y de esta verdad, decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Qué bendición, qué tremenda verdad, qué diferencia. Y déjeme ponerle aquí otra reflexión. Imagínense, toda la creación es diseño de Dios y cumple el propósito que Dios tiene. ¿Sabe? A pesar de la pandemia, a pesar de los cazadores, a pesar de que solo vive en una reserva, el león no tiene duda de que es león. Nunca se ha despertado una mañana y dice, ay caray, yo creo que no soy león. Para mí que soy chango. No, fíjese, la mosca siempre cumple el ciclo para el que Dios la diseñó. La naturaleza, yo no he visto una rosa que deje de ser rosa. Ahora que en la casa de ustedes hay un pequeño jardín de pasto, no he visto que el pasto de repente sea armadillo. O se sienta o que yo le vea un comportamiento diferente a ser pasto. Porque en Génesis dice que a todos como los diseñó Dios, siguen siendo, en el caso de los vegetales, pues de acuerdo a su género. En el caso de los animales, en reproducción también de su propia especie. Pero al único que hizo conforme a su imagen y a semejanza es usted y yo. Y ahora, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, hijos, coherederos juntamente con Cristo. Y eso no ha cambiado, ni lo cambiará. Esta circunstancia va a pasar, va a traer nuevos componentes, la tecnología la estamos usando más, etcétera. Pero ser hijos, nuestra identidad, la expresión de nuestra identidad, debe cambiar, sí, pero para mostrar la gloria del Padre. Piense por un momento. Medítelo. Comprométase ahí con Dios. A expresar, a ser luz y sal para esta tierra. ¿Necesita ser usted sal y luz con su esposa, con su esposo? Sí, con el que Dios le dio. Necesita ser sal y necesita ser luz de parte de Dios. Señora, la palabra dice, esposas, que muchas mujeres, por su comportamiento, por la expresión del Padre en ellas, han ganado a sus maridos inconversos. Varones, Dios dice en su palabra, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ellas. Guardarlas, amarlas, como Cristo ama a la iglesia. Eso es ser luz, eso es ser sal. Expresar a Dios, porque mi identidad viene de Él, porque soy hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Y perdóneme que se lo repita. Pablo decía, a mí me es necesario repetírselo y a usted le hará bien. Porque si algo debe quedarle en su recuerdo, pero sobre todo en su corazón, en su espíritu, para que se exprese de esa manera, es que usted y yo, si hemos confesado y creído en Jesucristo, eso nos da derecho a ser hijos. Y entonces, coherederos juntamente con Cristo. Tome este momento y dígale, Padre,
sé que algunas veces no he expresado tu soberanía, no he expresado tu esplendor, no he dejado que tu gloria se manifieste en mi vida. Por mis propios pensamientos, porque preferí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hoy decido tomar del árbol de la vida. Y te pido, Señor, que tu Espíritu ponga en mí el querer como el hacer tu voluntad en esta tierra. Y reflejar tu imagen, Señor. Ahí donde me parece que es tan difícil o tan complicado, mi relación en casa, el trabajo, la iglesia, lo social, el ámbito en el que me desenvuelvo y en el que tú me has puesto. Revélame cómo soy luz. Revélame cómo puedo ser sal. Porque yo quiero hacerlo. Y me quiero comprometer contigo, Señor, para hacerlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, sella esta palabra. Tráela a mi conciencia. Tráela a mi diario vivir. Desde que me despierto hasta que anochece. Saber que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soberano del universo. Y que lo voy a expresar en esta tierra. Para que su gloria sea manifiesta. Esa es mi verdadera identidad, Señor. Esa es en la que me comprometo y me ofrezco, Señor, a vivir para que tu obra se perfeccione en mí. Te lo rogamos, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros la vas a terminar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que siga usted disfrutando de la presencia del Señor en usted. Buenas noches.